Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los asistentes que nos acompañéis en este acto tan importante que se centra en la lucha contra la violencia machista, contra la violencia de género. Y para ello, este año el Ayuntamiento de San Roque ha querido contar con la colaboración y ayuda, en este caso, de la fiscal delegada de violencia de género de la Audiencia Provincial de Cádiz. Muchas gracias por venir. Bienvenida, Lorena Montero Pujarte. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña, como no podía ser de otra manera, mi compañero y alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que hay que decir que ha sido responsable y ha mediado para que hoy podamos contar con tu figura aquí en esta ponencia. Antes de continuar mi presentación, sí quiero hacer un minuto de silencio por cada una de las víctimas asesinadas de esa violencia machista, y la última, como bien sabéis, es nuestra vecina, amiga y querida María Isabel. Así que rogaría que nos pusiéramos de pie y hacer un minuto de silencio. Pues muchas gracias. Pues decir que este año, desde el Centro de Información a la Mujer, queríamos hacer que esta ponencia fuera diferente, desde otra perspectiva, que sí es cierto que si no eres víctima de violencia de género o no tienes alguna amiga o familiar de cerca, pues somos ajenos a una de las arterias principales que lucha por erradicar esta violencia, por esta lacra social, que son los juzgados. Así que queríamos tenerte hoy muy cerca para que nos hiciera esta ponencia. Así que nuevamente gracias por estar hoy aquí. Y quiero empezar mi presentación, una reflexión, por llamarlo de alguna manera, que es cierto que cuando ves que una nueva víctima, una nueva mujer es asesinada por su pareja o expareja, deja a niños y niñas huérfanos, familias destrozadas y rotas, pues haces nuevamente examen de conciencia y dices, ¿qué más puedo hacer para erradicar este problema, esta lucha? ¿Qué medios son más necesarios para poder, por fin, que no estemos hoy aquí celebrando esta conmemoración, este Día Internacional contra la Violencia de Género? Como bien sabes, son 37 mujeres ya en lo que va de año que han sido asesinadas por sus parejas y exparejas, y el pueblo de San Roque lo vivió de muy cerca el 7 de noviembre, cuando nuestra vecina María Isabel era asesinada por su expareja, víctima de esa violencia de género. Y es cierto que como he dicho, pues nos deja rotos de dolor. No sabes muchas veces cómo puedes afrontar las cosas, porque realmente no piensas que esa lacra continúa. Y sí, lo que tenemos muy claro, que desde el Centro de la Mujer, desde otras instituciones, en este caso el Ayuntamiento también de San Roque, desde los centros educativos, de la sociedad en general, pues no vamos a cesar en hacer muestras, campañas de concienciación, de solidaridad, de visualizar este problema, de poner dentro de nuestras medidas este granito de arena. Y sí tengo el convencimiento que desde el Centro de Información a la Mujer, que en este caso nos compete el Ayuntamiento de San Roque, pues vamos a seguir haciendo campañas de sensibilización en institutos, en colegios, de la mano de colectivos de mujeres, de asociaciones que nos acompañan, de coles, de institutos, de los vecinos y de la población en general. Creo que es importante contar con ese recurso. Vamos a seguir pues apostando y ayudando a esas mujeres, haciendo el acompañamiento a las víctimas de esa violencia machista, a sus hijos e hijas. Vamos a seguir desde el Centro de Información, como siempre hasta ahora hemos estado haciendo, esos talleres de prevención, que entendemos que en edades tempranas es importante, y transmitirle dentro de nuestras posibilidades a la futura generación al respeto a esa igualdad entre hombres y mujeres, porque, como siempre digo, la violencia machista o la violencia de género es la desigualdad más extrema y más dura
que tenemos ahora en la sociedad. Y también quedó muy claro que en esta línea que el municipio de San Roque salió a la calle, alzó su voz y lo dijo muy claro, condenó este tipo de asesinatos, condenó a estas conductas y no va a permitir ninguna agresión lo que es dentro del municipio de San Roque. Y yo creo que esta es una responsabilidad compartida, porque creo que entre todas y todas tenemos que luchar por una sociedad igualitaria y justa. Y de aquí hago un llamamiento a todas aquellas víctimas, a todas aquellas mujeres que no están solas, que pidan ayuda, que desde el Centro de Información a la Mujer estamos en su entera disposición, así que quería dejar ese mensaje. También quiero poner en valor el trabajo que realizáis los profesionales en esta materia, los juzgados, fiscalía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Centro de Información a la Mujer, el IAN, a los centros de salud. Bueno, decir que sabemos perfectamente, bueno, y en este caso, como digo yo, a la Policía Social del Ayuntamiento de San Roque, que trabaja muy coordinadamente con nuestros técnicos del departamento. Y sí tengo claro que el trabajo, es súper importante el que realizáis, pero en esta ocasión lo hemos vivido de muy cerca. Así que daros las gracias en mayúscula por el trabajo que realizáis. Sin más, no me voy a alargar mucho más porque entiendo que en esta ponencia, en este caso, tú eres la protagonista, aunque le voy a pasar la palabra al alcalde de San Roque. Y sí quiero leer una pequeña biografía, aunque quiero decirle a los asistentes que su biografía es muy extensa y muy importante, la verdad, pero quiero destacar determinados puntos de su biografía que creo que es bueno que la conozcamos un poquito más en esa materia. Y acto seguido, cuando termine, os cedo la palabra. Así que muchísimas gracias. Lorena Montero Pujante es licenciada en Derecho, tiene el título del curso general en la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid, fiscal de carrera, nombramiento por el ministro de Justicia el 10 de marzo de 1993, toma posesión el 28 de marzo del 93 como plaza de abogado y fiscal en la Fiscalía de la Provincia de Sevilla. Tiene designación como decana de la sección de violencia sobre la mujer de la Fiscalía Provincial de Cádiz por decreto del Centrísimo Fiscal General del Estado del 23 de febrero de 2011. Es fiscal de servicio, ha sido fiscal de Servicio Especial de la Vigilancia Penitenciaria desde noviembre de 1999 hasta febrero de 2001, coordinadora del Servicio Especial en Materia de Violencia Familiar desde febrero de 2001 hasta la actualidad, asistencia informativa en la Comisión Técnica de Cádiz, seguimiento en materia de violencia de género. En mayo de 2005 fue nombrada delegada provincial en materia de violencia sobre la mujer hasta la fecha. Ha participado como fiscal experta en red de especialistas en temas de violencia de género de Iberoamérica, España y Portugal. Y si quiero nombrar los premios y distinciones que te han hecho llegar. Premio Clara Campoamor, 2011, de Andalucía, la labor como fiscal de violencia de género de la Fiscalía Provincial de Cádiz. Premio Menina 2013, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Málaga, el 25 de noviembre de 2013. Premio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 30 años construyendo políticas de igualdad. Y Premio de Mujeres Constitucionales de Cádiz a tutela judicial efectiva del 21 de marzo de 2019. Decir que su currículum es mucho más amplio, pero he querido hacer una breve reseña. Así que, como he dicho, gracias por estar aquí y gracias a vosotros por acompañarnos en esta tarde. Ay, perdón. Este pesa, ¿eh? La planta, ¿no? Bien, buenas tardes a todas y a todos. Me voy a permitir para la intervención que me quite la mascarilla, aparte de que señalo del uso necesario de la misma, de la mascarilla, de nuestro compromiso con la situación que vivimos y con los datos que desgraciadamente vamos conociendo del centro de Europa. Luego lo suelo hacer en todos los actos públicos donde participo, lanzo ese primer mensaje de compromiso en la lucha contra la pandemia y de los datos que también van creciendo en el municipio de San Roque y que elevan ya
la tasa de incidencia por encima de 120 y aunque ahora será un riesgo medio, antes ya era un riesgo alto. Por tanto, entre todos vamos a seguir trabajando contra la pandemia. Quiero agradecer muy especialmente a Lorena Montero el que esté con nosotros, el que esté aquí, el que haya decidido compartir esta tarde con nosotros, porque ves que hay mucha tarea y muchas cuestiones todavía por resolver. Yo en esta sesión, que ya tiene preparada su ponencia y su intervención, le dejaré al final algunas preguntas. Y la primera de ellas es por qué a un acto de sensibilización, de concienciación, de lucha contra la violencia de género, el 90% de las asistentes así abuela pluma sois mujeres. Algo estaremos haciendo mal. Algo deberemos estar haciendo más cuando eso ocurre. En una lucha sin cuartel, en una lucha que no tiene sexo. Estamos hablando de violencia contra la mujer y, por tanto, todos debemos estar evitando y luchando para que esta lacra social no continúe. Todos, hombres y mujeres. Por eso cuando hay algún tipo de actos contra el terrorismo, pues pelean contra el terrorismo los hombres y las mujeres en igualdad. Y esto es como cuando se luchaba contra ETA. No se le pedía a los hombres o a las mujeres que fuesen a luchar únicamente contra ETA. Esto es un terrorismo de hogar, un terrorismo de Estado dentro de los domicilios, un terrorismo contra la mujer y por tanto todos podemos arrimar el hombro y queda mucho por hacer. Esa es una de las primeras cuestiones que luego le indicaré o le pediré a Lorena que trate de ayudarnos en esa respuesta. Bueno, un 25N en San Roque, un 25N más, desgraciadamente, que tenemos que celebrar. Para mí va a ser el número 11 como alcalde. Llevo 10 años y medio, por tanto este es el 11 como alcalde. Y siempre traslado lo mismo, que ojalá no tuviésemos que celebrar nunca más esta fecha del Día Internacional contra la Mujer. Y creo que nos quedará desgraciadamente muchos años más, porque si algo venimos trabajando en el primer mundo, como nos gusta llamarnos a los países más desarrollados, pues todavía ocurre con mayor énfasis y con mayor desgracia en eso que se llama desgraciadamente el tercer mundo, donde todavía el papel preponderante del machismo ocupa un mayor protagonismo. Decía que un 25N marcado por el dolor en San Roque, lo ha comentado mi compañera, teniente alcalde delegada de Servicios Sociales, Mónica Córdoba, a la que quiero felicitar por todas las actividades no que realizamos hoy, sino que se realizan durante todo el año, los 365 días del año, y en su nombre a todas las profesionales, también mayoritariamente mujeres, a todas las técnicos que trabajan en los servicios sociales, muy especialmente en el Centro de Información de la Mujer, que hemos ido tratando de poblar, en el mejor de los sentidos, de recursos y de incrementar los servicios para que las mujeres víctimas de violencia de género tengan siempre ese calor que muchas veces también es necesario y esa búsqueda de soluciones a los numerosos problemas que tienen que afrontar, económicos, de empleo y por supuesto de escapar del asesino en este caso o del maltratador. Y decía en San Roque un 25N marcado por el dolor y por tanto mis primeras palabras tienen que ir hacia ese afecto y esa solidaridad con la familia de María Isabel, una chica joven, madre de 3 hijos, a los que creo que todos las sanroqueñas y sanroqueñas que hoy estáis aquí la conocíamos, trabajadora, propietaria de un negocio, de una cafetería, que también tenía sus retos y sus ambiciones, ya no era solo de una cafetería, ya era de 2, y que seguía sumando obligaciones al mismo tiempo que defendía a sus tres hijos. Por tanto, es un tiempo de mostrar mi solidaridad nuevamente con la familia, con esos 3 hijos, con los hermanos, con los padres, y también mi solidaridad con la familia de las hijas del asesino, y por qué no decirlo de la familia del asesino en global, porque son todos, padres y madres, los que tienen que estar sufriendo el tener un ser de ese tipo dentro de la familia. Por tanto, mis palabras también sean de afecto y de cariño para todos, para Iván, para Ana Lucía, para Alejandra, para Estela y para Daniela. Y también trasladar mi solidaridad hacia todos los vecinos y vecinas de San Roque, porque desgraciadamente cuando sucede
un hecho tan negativo como ese asesinato de esa madrugada del 6 al 7 de noviembre, pues yo creo que nada mitiga el dolor, nada lo puede mitigar, pero sí que fue algo que reconforta, y quizás en la distancia nos reconfortará aún más, la respuesta rápida que tuvo el pueblo de San Roque con ese enorme respaldo, con esa enorme muestra de cariño y de solidaridad que tuvimos pues muchos vecinos y vecinas, yo diría de toda la comarca del Campo de Gibraltar, que esa tarde del domingo nos acompañamos en esa Alameda Alfonso XI que se llenaba para mostrar nuestra repulsa contra esta lacra social y especialmente contra ese asesinato que cegaba la vida de María Isabel. Y la violencia machista no está tan lejos. Desgraciadamente tenemos ya la reacción al caso que nunca nos hubiese gustado compartir, que es el de un asesinato, pero es que los datos habitualmente también los traslado de que existe esa violencia de género en San Roque, no únicamente este año que hay asesinatos, sino todos los años, y nuevamente en este año pues los datos son duros y difíciles de decir, porque el Centro de Información de la Mujer de San Roque ha atendido en este año 2021 a un total de 121 consultas jurídicas, ha atendido a 135 consultas psicológicas, ha atendido a 114 mujeres en consultas de información y a 24 en actividades de formación y empleo víctimas de violencia de género. En definitiva, estamos hablando de una realidad que nos acompaña, que está presente en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros bloques de piso, en cualquiera de los edificios puede estar esa persona que sufre y esa mujer que sufre ese maltrato. En España, lo que llamamos de año, lo decía también Mónica, la violencia de género en el ámbito de la pareja o de la expareja ya se ha cobrado la vida de 37 mujeres, de 5 niñas y de 5 niñas y niños, y ha dejado en el camino a 24 niñas y niños huérfanos por el asesinato de sus madres. Por tanto, hay que consolidar, no sé si revitalizar, reconfirmar, porque llevamos trabajando en el caso de este que les hablo más de 10 años con el cargo de alcalde y anteriormente en otras etapas, en esta lucha contra la violencia contra las mujeres, y hay que seguir manteniendo ese compromiso firme y rotundo de este ayuntamiento para conseguir esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Siempre defiende esa igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y la erradicación de todas las formas de violencia machista, de cualquier vulneración de los derechos humanos que se produce cuando ocurre con esa, no sé cómo decirlo, ese hundimiento en las raíces de la sociedad, de esa discriminación sistémica, de esa discriminación histórica o patriarcal que existe de alguien que cree que puede ser dueño de la vida de su pareja. Por tanto, esta realidad nos compromete a todos, nos compromete a las administraciones, nos compromete a los políticos y nos compromete todos los días del año. También hoy, en el que hoy pues más representantes políticos podían estar acompañando a esta reivindicación. También nos compromete hoy, no solo en el día del asesinato. Y desgraciadamente esta realidad hace que todos los esfuerzos y todas las sumas de todas las personas, y da igual la edad, incluso de los menores de edad, y no solo porque ahí también hay casos, sino me refiero a la de la defensa, la de la lucha para combatir el machismo, para frenar los intentos de retroceso en la libertad de las mujeres, que muchas veces, e incluso hay algunos partidos políticos que están en esa realidad, de que los pasos que se han ido dando para buscar esa igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, que todavía no se ha conseguido, pero sí podemos reconocer que se ha avanzado en los últimos años. Hay gente que quiere debatir que volvamos atrás y que plantean cuestiones que se han ido avanzando. Por eso yo creo que tenemos que sumarnos todos, y voy concluyendo para darle la palabra a la protagonista, pero sí me gustaría señalar que además de los datos fríos que he dado, de casos, de episodios que afortunadamente no han acabado en asesinatos, pero que nadie pensaba que el asesino vecino nuestro era un asesino. Y estaba tan cerca, y luego hemos ido conociendo algunas cuestiones.
Y en esa realidad lo que quiero plasmar es que si los episodios de violencia machista se suceden durante, desgraciadamente, las últimas décadas, yo diría toda la vida, y en los últimos años tenemos ese cómputo y ese trabajo específico de fiscales, jueces en materia de violencia de género, pues todo se ha agravado durante 20 meses o 21 de pandemia, en el que hemos obligado con las distintas medidas para combatir el COVID a convivir un mayor número de horas, un mayor número de días a la víctima con el maltratador. Y por eso también hay que decir que esta situación en estos 21 meses de pandemia pues aún se ha agravado más. Y yo creo que he dado pues muestras, ejemplos de que esa lacra social no está tan distante, no está tan lejana. Desgraciadamente yo creo que en San Roque no habría ni que decirlo esto después de la fecha del 6-7 de noviembre, pero sí me gustaría señalar que necesitamos la ayuda de todos, que nadie es más responsable que el de al lado de denunciar esta situación. Todos somos responsables de luchar contra esta lacra y, por tanto, yo espero, y ahora sí que concluyo, que Lorena Montero, que es fiscal delegada de violencia de género de la Audiencia Provincial de Cádiz, que lleva varios años ya trabajando en esta materia, Mónica nos ha señalado parte de su biografía, de su preparación, de sus estudios, de su dedicación. Y yo quería concluir señalando que en el año 2003 comenzaba el cómputo desgraciado de esa cifra de violencia de género del cómputo de mujeres asesinadas, que suman ya más de 1.100 mujeres, que esa realidad, que entre otras cosas supuso la aparición del Ministerio de Igualdad y que luego ha supuesto el que haya, pues igual que hay especialistas en narcotráfico, en lucha contra el terrorismo, desgraciadamente también hay jueces y fiscales en una rama, en una especialidad, en este caso de la violencia contra la mujer, de la violencia de género, y vamos avanzando, pero parece que la guerra es compleja y es difícil. Y yo terminaba con la segunda de las cuestiones, el por qué el público es mayoritariamente de mujeres a un acto como este, de sensibilización y de concienciación, que luego lo incluyas en tu ponencia. Y el segundo es, hemos avanzado en la sociedad de que en los últimos 17 años, del 2003 al 2004, existen más medios, más recursos, algo que hayamos avanzado positivamente para intentar paliar o luchar contra esta lacra. ¿Y qué demandáis los fiscales? ¿Qué más falta hace o qué más recursos faltan para que entre todos podamos sumar? Vecinos, ayuntamiento en mi caso, o cualquiera de los presentes. Nada más, muchas gracias por vuestra asistencia. Saludos. Y ahora sí, la protagonista, la hemos presentado, fiscal delegada de violencia de género en la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorena Montero. Ahí ya el turno de la palabra. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento, y de agradecimiento a Juan Carlos, y por supuesto ese agradecimiento se hace extensible a ti, Mónica, a Ana Orrillo y a todos vosotros, en definitiva, por estar aquí. Puesto que realmente mi asistencia aquí, a pesar de que me hayan tildado de protagonista, realmente mi asistencia aquí, los protagonistas sois vosotros y los que dais sentido a mi presencia, incluso a mi trabajo diario, ¿no? Las personas que estéis aquí demostráis un compromiso ya por el simple hecho de no estar en otro sitio y haber decidido venir aquí a compartir. Yo creo que este encuentro, ¿no?, de reflexión, un encuentro de reflexión en la víspera de un día tan importante como es el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra, como bien sabéis, todos los 25 de noviembre. La verdad que es un día de conmemoración, pero es un día triste, bastante triste, ¿no? Porque sencillamente, como bien ha dicho Juan Carlos, la existencia ya de este día, de la conmemoración, indica el grave problema del que adolecemos, ¿no? Realmente, si os fijáis, todos los días conmemorativos que se hacen o que están señalados son días que se han puesto ahí por los serios problemas que acucian al colectivo que se ve afectado. Y en este caso no podía ser menos pues la mujer, y no solamente la mujer, sino sus hijos, sus hijas y todas las personas que están a su cargo.
Realmente es un problema que se ha venido a concentrar en un día del año, el día 25, pero es un día muy extenso, es un día que dura 365 días, 24 horas al día y que es constante. Y realmente esa tristeza que en principio a todos nos embarga, porque realmente este año con mayor motivo, ya tanto Mónica como Juan Carlos se han referido a los hechos tan lamentables sucedidos y la tristeza que nos entra y que nos embarga a todos, no solamente como personas, sino el fracaso que sentimos como profesionales al no haber alcanzado o al no haber protegido a esa víctima. Realmente esa tristeza tampoco puede llevarnos al pesimismo. Y digo esto porque yo soy una persona optimista y soy una persona que he confiado en mi trabajo desde el principio. Yo me embarqué en esta aventura en el año 2001, hace muchos años. Es más, a mí recuerdo que en ese año 2001, como fiscal, acababa de salir del encargo de la vigilancia penitenciaria cuando todos los presos etarras estaban desplazados en las cárceles gaditanas y fueron unos años muy duros en que mataron o asesinaron a varios fiscales y a muchas otras personas, por supuesto, miembros y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y muchas personas han fallecido, existiendo muchos crímenes por resolver aún. Y recuerdo como anécdota que se me dio como premio a acicate la Fiscalía, después de esos años tan duros, la llevanza del Servicio de Coordinación de Violencia Familiar. En ese caso ya estábamos hablando del año 2001. No quiero deciros que todo lo que se ha avanzado desde ese año 2001 hasta este momento es tremendo, a pesar de que sintamos muchas veces la frustración, el desasosiego, la indignación, la rabia, todo lo que sentís vosotros lo sentimos nosotros y a veces multiplicado, porque por mucho que nos dediquemos día a día a este trabajo, os puedo asegurar que nunca se acostumbra uno a lo que sucede cada día del año y todas las noticias que surgen en la prensa, en la televisión, etcétera, etcétera. Pues como os decía, esto fue un acicate que se me dio un poco para estar más relajada dentro de la Fiscalía y acometer otro tipo de servicios y unos servicios más ordinarios dentro de lo que es la Fiscalía. Os diré ya que la Fiscalía General del Estado desde el año 1989, e incluso antes, ya emite las primeras notas de servicio y circulares internas para los fiscales, en las que ya nos advierte de esa punta del iceberg que se veía como una cuestión privada dentro del ámbito familiar, que era precisamente eso que llamaban violencia doméstica, que se sigue llamando así. Cuestiones que se reputaban siempre como de ámbito interno. Se consideraba que eso no debía trascender, que se debía solucionar en la propia casa, como aquel dicho por todos conocido, los trapos sucios se lavan en casa, y se consideraba que el derecho o que las propias instituciones no tenían nada que hacer en un ámbito que era plenamente privado. Así empieza todo esto. Y empieza así y se empiezan a incorporar una serie de delitos, nos dan una serie de instrucciones y una serie de batería legislativa, que los que sois profesionales del derecho o tenéis relación con él sabéis de sobra, y se empieza a producir lo que es una proliferación de resoluciones y de movimiento tanto a nivel internacional, autonómico, provincial y, por supuesto, nacional, ¿no? Esa batería legislativa es la que nos ha permitido a los profesionales del derecho construir lo que es nuestro trabajo. A nivel interno de la Fiscalía supuso la creación de unas secciones específicas, no tanto como cuando yo me incorporé en el 2001, que era simplemente labores de coordinación, empezamos a realizar el mismo trabajo, pero todavía no con la performance que tenemos actualmente. Y se crean esas secciones que van dirigidas, nosotros decimos que tenemos una organización vertical-horizontal, porque por un lado tenemos, nuestro cuerpo es jerárquico, dependemos de la fiscal jefe provincial en este caso, pero también recibimos directrices directas del fiscal general del Estado, de la fiscal general del Estado en este caso, a través de unidades y secciones que unifican toda la actuación del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, el Ministerio Fiscal, cuando se dice que es único, es realmente único, en el sentido de que nosotros recibimos no esas instrucciones que se venden a nivel político como que venimos dominados por el presidente tal o el presidente cual,
eso no es así, sino que nuestras instrucciones derivan de lo que es el principio de unidad de actuación propio de la especialización de la que gozamos. Una especialización que os diré que anualmente se ratifica para todos los profesionales que nos dedicamos a esto. Es obligatorio el tener que reciclarnos, el tener que formarnos de nuevo en todas las materias y todos los avances legislativos que se producen y seguir los criterios que se consensan, que por consenso se fijan en todas esas reuniones de especialistas. Dicho esto, os señalaré que la principal preocupación, todos los años que yo llevo profesionalmente dedicándome a la violencia de género, también llevo materia de violencia familiar, siempre me ha preocupado y cada vez me preocupa más la predicción, ¿no? Para mí es algo que me obsesiona, el poder predecir el riesgo de una víctima, ¿no? Esa predicción del riesgo permite prevenir y permite actuar mucho más rápido que el propio agresor y ser más rápidos y eficaces y realmente contener un fenómeno como el que actualmente tenemos. Como os decía antes, no nos puede embargar el pesimismo y digo esto porque yo en todo el transcurso de los años que llevo he visto, bueno, las cifras que ha dicho el alcalde de San Roque es realmente así. Es el observatorio, lo digo porque yo de memoria lo sé a grosso modo, pero son llamativas para que tengáis en cuenta algo específico. Como bien ha dicho, desde el año 2003 se computó ese registro luctuoso y terrible que nos arroja en la fecha de 17 de septiembre del 2021, o sea, a partir de esa fecha hay que agregar las nuevas víctimas que se han producido a partir de ese momento, 1.113 mujeres asesinadas, 42 niños y niñas asesinados y 323 huérfanos, a los que habría que sumar incluso los que lamentablemente conocemos hoy aquí. Realmente estas cifras indican la magnitud de un proceso, la magnitud de un fenómeno que, sin perjuicio de las optimistas previsiones que se hicieron al inicio, cuando pensando que en una legislación novedosa podrían superar o podían acabarse o erradicarse con ese fenómeno, no debe ello llevarnos a engaño, porque realmente no solamente estas cifras tienen una indicación y una consideración, sino que si tenéis en cuenta el de las 37 mujeres fallecidas en lo que va de año, realmente el 80% de ellas no habían dejado rastro en ninguno de los registros de violencia de nuestros juzgados, ni tenían solicitud ni habían interpuesto ninguna denuncia. Esto es un dato muy llamativo y lo digo porque es quizá la mayor preocupación de los profesionales. Realmente señalar el 80% era algo que nos estaban diciendo ya, bueno, pues los especialistas, los profesionales que se dedican al cómputo sociológico, etcétera, etcétera. Pero realmente tenemos cifras que hoy por hoy aseveran eso con el número de mujeres asesinadas. Si partimos de ese dato, la relevancia es tremenda. ¿Y qué debemos extraer de toda esa información? Pues realmente algo muy grave, que las mujeres, muchas de las mujeres, no están denunciando lo que es el supuesto o el suceso o el desastre o la desgracia que sufren en sus vidas. Este ocultamiento, esta sensación de una cúpula que tenemos de actuar, debemos, por lo tanto, entrecomillarla, porque estamos actuando respecto a lo que conocemos, pero no respecto a lo que no conocemos. ¿Y por qué sucede esto? Pues realmente la existencia de estas cifras es algo, para mí, yo me dedico siempre a pensar y cuando preparo algún encuentro de este tipo es cuando me paro a reflexionar sobre determinados hechos que dificultan, ¿no? ¿Por qué no hemos llegado o no estamos llegando a ese fenómeno de erradicación y tenemos la sensación de que aumenta el número de víctimas? Realmente el fenómeno de la violencia no es un fenómeno sencillo, a pesar de la apariencia que se quiso dar al principio, ni se puede ser simplista en lo que es la resolución del conflicto. Inicialmente, si recordáis, los prolegómenos de las principales leyes en materia de violencia de género se vendieron de una forma casi un tanto confusa, porque se vendieron indicando que con ellas se iba a resolver todo este problema. Y el problema es, como digo, mucho más profundo. No solamente es un problema que hunde sus raíces
en claros problemas históricos y educacionales y culturales, sino que es un problema también de la sociedad actual y también es un problema de las peculiaridades que tiene este tipo de delitos. Lo histórico, más o menos lo conocemos. Lo actual, no podemos llamarnos engaño y culpar simplemente a lo histórico. Vivimos tiempos en que los principios morales o los principios de las personas, aquellos principios conculcados también buenos, educacionales, se están perdiendo. Y no solamente existe un repunte en la violencia de género, sino que la violencia de género, el aumento, es una consecuencia de un aumento desproporcionado de la violencia en general. Esa violencia en general viene dada por una mala evolución en la sociedad, en la que se han olvidado determinados principios rectores que deberían servirnos para aquietarnos y para mostrar un civismo y ser realmente titulares de los derechos y ejercerlos como nos vienen concedidos, pero realmente no es así. Entonces se produce una confluencia de factores pasados, una confluencia de factores presentes y a la vez unas peculiaridades propias de este tipo de delitos. No nos engañemos, los agresores en materia de violencia de género no son unos agresores o unos delincuentes comunes como estamos acostumbrados a ver en las películas, en lo que se nos ha inculcado, en la televisión, todo lo que conocemos. Realmente el agresor de violencia de género es un agresor que se camufla en la sociedad. Es un agresor, entre comillas, normal. Es un agresor hasta socialmente valorado, incluso a veces muy valorado. Por lo tanto, ya tenemos un primer inconveniente. No es fácil reconocerlo. No hay un perfil de maltratador. No hay un perfil de agresor. Se pueden construir determinados detonantes, consumo de drogas, consumo de alcohol, consumos que pueden detonar determinadas situaciones, pero realmente casi todos los agresores o todos los asesinos que hemos conocido son personas que han desenvuelto su vida con normalidad, son padres de familia, realizan las actividades básicas como todos nosotros, llevar a sus hijos al colegio, ir a comer a un restaurante, tener amigos, charlar, hablar. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión? No me lo puedo creer, era una persona excelente, un excelente vecino, porque realmente se camuflan dentro de nuestro sistema social y por eso encontramos una primera dificultad. Tenemos una segunda dificultad muy importante, la propia víctima. La propia víctima de violencia de género es una víctima que tampoco tiene perfil, pero es una víctima que sí sabemos que se autopone en peligro con una extrema facilidad, minimiza sus riesgos y rechaza la protección que en muchas ocasiones se le puede ofrecer. No solamente respecto a ella, sino también respecto a sus hijos y a sus hijas, lo cual nos sitúa en un terreno de peligrosidad mucho más elevado, si cabe, que cualquier otra víctima que, digamos, desarrolla técnicas o tácticas de defensa frente a lo que es el devenir diario. Si yo voy por una calle oscura, miro para atrás, vigilo, estoy digamos, adoptando mis mecanismos de protección. Pero normalmente la víctima de violencia de género es una víctima que, curiosamente, a pesar de estar en una elevada situación de riesgo, es capaz de minimizar, adoptando una posición de valentía respecto a su agresor, minimizando y poniendo en dificultad lo que es el propio sistema de defensa. Con lo cual, es otro riesgo que corremos. ¿Qué sucede? Que, como os decía anteriormente, todo ello unido a ese cóctel que tenemos, y enlazo aquí con la falta de denuncias que pueden existir de situaciones de violencia que se están generando en muchos momentos, pues realmente tenemos un problema. Y tenemos un problema que es difícil de solucionar. ¿Por qué nos obsesiona tanto predecir ese riesgo? Porque sabemos, como os decía antes, que prediciendo el riesgo podemos combatirlo. En lo que concierne al Ministerio Fiscal, se nos dotó en el año 2003 de una herramienta importantísima como era la orden de protección. Sabéis que esa regulación vino precisamente a dotar de un estatuto orgánico, un estatuto de protección integral para la víctima, en el que con un procedimiento bastante sencillo se podían obtener medidas de carácter civil y de carácter penal. No solamente para ella, sino también para las personas que quedaban bajo su cuidado. En este caso, la máxima preocupación eran los hijos y las hijas, ¿no?
Con la Ley 1/2004, efectivamente, se desarrolla a un nivel exitoso lo que era esa previsión del 2003 y no solamente se regula la orden de protección, sino que en una ley totalmente novedosa, moderna, a pesar de que los españoles siempre no seamos capaces de enorgullecernos de nuestras actividades y de nuestras actuaciones, esa ley fue totalmente novedosa, no solamente en el marco de países que pudiésemos pensar que consideramos de un nivel inferior a nivel social, político, económico, sino a nivel europeo. Esa ley fue totalmente pionera y, desde luego, fue una ley que el legislador puede tener a bien decir que es una ley que seguimos utilizando los profesionales porque nos dio unas herramientas y nos dio la primera herramienta moderna en lo que es la lucha contra la violencia de género a un nivel global, a un nivel integral, en el sentido de proteger a la víctima desde todos los lados y desde todos los sectores, aunando todo el esfuerzo de todos los profesionales, no destacando a unos sobre otros y inculcando un mensaje no solamente de integridad en lo que es la protección de la víctima, sino de un mensaje de trabajo en equipo, de trabajo junto de todos los profesionales, de cooperación. Ahí se iniciaron las verdaderas relaciones de cooperación entre todos los profesionales, no solamente los del derecho, sino en todos los sectores de todos los que nos vemos involucrados en el ámbito de la violencia de género. Dicho esto, y os sitúo un poco en este margen, en este, digamos, ambiente previo, porque este año, bueno, me han pedido que yo hablase de las recientes reformas que se han operado en el ámbito de la violencia de género. Y sin ánimo de aburriros, por supuesto, porque, bueno, fijaros, todo esto son artículos que nunca se acaban de leer y que siempre cuando los lees sacas un sentido diferente y que, bueno, es nuestro día a día, digámoslo así. Realmente, a partir de, bueno, hace muchos años, empezamos a ver esa cifra horrenda, esa cifra terrible al ver que nuestra infancia, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes se convertían y pasaban a la primera línea de fuego en lo que era la violencia de género. Y decimos esto porque nuestros esfuerzos iniciales se centraron en la víctima de violencia de género, la víctima mujer. Y poco a poco se fue observando cómo con esa mujer había otras víctimas, unas víctimas que adquirían un tinte de vulnerabilidad superior cuando nos referíamos a menores y a personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque el plus de vulnerabilidad o de desprotección es para todos imaginable. Difícilmente un niño puede tener voz propia o acudir a las instituciones o defenderse frente a un fenómeno o frente a su agresor, a su padre o a la pareja de su madre, de la misma forma que puede hacerlo cualquiera de los que estamos aquí. Con ese cambio de mentalidad se empezó a ver que realmente los esfuerzos estábamos enfocándolos en la mujer y sin dejar de enfocarlos en la mujer teníamos que tener una visión más global del fenómeno e incluir a otras personas dentro de lo que es la protección. Así, os diré que en el Congreso de los Diputados, en el 2013, se creó una subcomisión dentro del Congreso precisamente para investigar o examinar qué estaba pasando con la violencia de género respecto a los menores, ¿no? Y realmente fue muy prolífica porque de esa subcomisión salieron 140 proposiciones y una solicitud de proposición no de ley respecto al Gobierno para que realizase una ley de protección de la infancia, ¿no? Ya antes se había producido un intento de modificación de la protección de la infancia y de la adolescencia con una ley de 8/2015 que ya descubre o destaca el fenómeno que estaban sufriendo los menores, lo atroz de la violencia de los menores, y no solamente en esa violencia que todos habíamos pensado, porque la violencia, cuando pensamos en ella, pensamos en una agresión directa sobre el impacto que va directo sobre la víctima, bien sea la mujer o bien sea otra de las personas que se ven en su mismo círculo. Realmente el menor no solamente es en ocasiones víctima directa del agresor, sino que también es una víctima de exposición, es una víctima indirecta. No solamente sufre por lo que recibe su madre, sino que sufre por todo el ambiente de terror, tiene un enorme conflicto al saber que no puede hacer nada por defender
a su madre de la agresión y a la vez se convierte en una de las armas arrojadizas más potentes respecto a la mujer como agresión en relación a ella. Y con ello aludo a lo que se conoce como violencia vicaria. Este año también hemos tenido claros ejemplos del desastre y de lo dramático de las situaciones que se viven respecto a los niños y a las niñas y la utilización que hacen los agresores respecto a sus hijos para causarle simplemente daño a la que ha sido su pareja o es su pareja. Es absolutamente terrible. Ni siquiera se frena en que sean sus propios hijos, porque podríamos pensar, bueno, son hijos de ella, son hijos de otra persona, pero es que realmente no se para ni van tan allá la violencia y la locura en la ejecución de ese plan tan macabro que no atiende ni siquiera a las propias razones sentimentales que puede existir entre un padre y un hijo. Pues bien, dicho esto, se advierte esa necesidad y esa necesidad, bueno, ya el convenio de Estambul, el famoso convenio de Estambul de 2011 ratificado por España, ya derecho interno también para nosotros, nos está indicando realmente que nosotros tenemos que hacer algo con esos menores, ¿no? que tenemos que tomar algunas decisiones. Y es precisamente el Comité de Defensa de los Derechos del Niño el que nos indica en el 2018 que no es suficiente, que tenemos que hacer más y que tenemos que tener una ley integral de protección de los menores, igual que la ley integral de protección a las víctimas de violencia de género. Fijaros lo que os estoy diciendo. O sea, va mucho más allá, porque realmente el fenómeno de la violencia frente al niño o la niña no es realmente solo el campo de la violencia de género, es un campo mucho más amplio y que todos sabéis, es una violencia más desmadrada aún que la propia que puede producirse en el círculo de la violencia de género. Pues bien, esas modificaciones se culminan básicamente en dos leyes, ¿no? En dos leyes que, curiosamente, las dos es bajo el número 8, lo que pasa es que una ley orgánica, la Ley 8/del 2021, que es una ley de protección integral de la infancia y la adolescencia, y luego otra ley ordinaria, la 8/21. El legislador siempre nos pone muchas facilidades a los juristas para recordar este tipo de leyes, que es la que precisamente viene a modificar la legislación civil y procesal en materia de discapacidad o de personas con discapacidad. Esas leyes han dado un toque de fondo, un proyectil de fondo sobre lo que es la legislación española en materia de protección y han venido en realidad, os lo digo en la reflexión que yo hago sobre estas leyes, en el fondo a darnos una especie de tirón de orejas en el sentido de que, bueno, se ha pasado de un extremo en el que, luego os explicaré, a otro, en el que el legislador, cansado de la discrecionalidad o la utilización de la discrecionalidad en las medidas de protección que se hace a nivel judicial o a nivel, bueno, pues en ese amplio ámbito en el que nos movemos, ha pasado a ser mucho más drástico, advertido precisamente de las consecuencias letales que para los menores está produciendo la violencia de género. Yo os digo esto porque, bueno, es una ley que básicamente se desarrolla, tiene una exposición de motivos muy jugosa y además es una ley que su ámbito de aplicación es para los menores de edad, no solamente españoles, sino también extranjeros con residencia en España, no entendiendo por residencia en España lo que es la residencia legal. Y también para los menores que viven en el extranjero, adjudicando la protección un poco, la dirección de la protección a las embajadas y consulados de los sitios de residencia. De los puntos o de los fines que tiene esa ley, a mí me gustaría destacar, en los que conciernen al Ministerio Fiscal, son muchos, pero me gustaría destacar, básicamente, si no me equivoco, son 4. En el primer caso, el artículo 3 de la ley habla de reforzar toda la legislación para que el menor o el adolescente sea escuchado en todo momento en que se necesite recabar su opinión. Reforzar el derecho a ser oído y a ser escuchado, tremendamente importante, porque hasta ahora el menor, quizá con un afán no negativo, sino más bien de protección, de paternalismo hacia él, para no causarle daño, se le excluye de algunas decisiones, no es escuchado
Y a veces los menores, en su espontaneidad o en la vivencia que tienen ellos de la realidad de los hechos, son capaces de darnos numerosos detalles, no solamente de lo que le está sucediendo a su madre, sino realmente de lo que le están sucediendo a ellos y de lo que están viviendo. Me refiero en lo que concierne a violencia de género, porque ese derecho a ser escuchados se extiende a todo el ámbito que va a inmiscuirles a ellos o que de alguna forma les repercute en las decisiones que se vayan a adoptar. Habla también ese artículo 3 no solamente de reforzar, sino de, modificar o dar mimbres a los ámbitos civiles, penales y procesales que nos acucian a nosotros, a esas normas, para precisamente garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de los menores, reforzando esa legislación, restableciendo muchos principios decaídos y dándonos mimbres a nosotros, a las personas que nos dedicamos a la ejecución del derecho, precisamente para aplicarla en pos de la protección de los menores. También se habla de restaurar y reparar el daño que se causa a los menores, reparar y restaurar los derechos de los menores, importantísimo. El derecho a la reparación o a la restauración del daño ocasionado a la víctima, no solamente a la mujer maltratada, sino a los hijos, es un derecho que va implícito en la curación. Es necesario para la recuperación del menor y es necesario para la recuperación de cualquier víctima. Entendiendo como reparación o restauración no la mediación en el conflicto, no el acercamiento entre víctima y agresor, que es lo que muchas veces se ha tratado de decir, sino es realmente la asunción del delito, el reconocimiento del daño, el restablecimiento de los principios dañados, la indemnización económica y la indemnización de todos aquellos daños que se hayan ocasionado a esa víctima. Eso es lo que significa restaurar y reparar. Y no basta con sencillamente asumir una condena o decir, bueno, ya he cumplido estos años de condena. No. Debe exceder la reparación y la restauración simplemente más allá de lo que es la sentencia, el dictado de la sentencia y el fallo condenatorio. Y por último, algo enormemente relevante que me gustaría someteros a vosotros, y es realmente la protección del derecho al honor y la intimidad de los menores, según dice el artículo, desde que nacen hasta que fallecen. Importantísimo. Si queremos proteger a esos menores, debemos darles anonimato, debemos darle una protección que les libre de llevar siempre el yugo de ser unas víctimas, de recuperarlos, de que sean niños dentro de la actividad o dentro de lo que permita su propia personalidad y sus propios cuidados, una recuperación lo más íntegra que se pueda. Estos 4 principios son muchos de los fines, el artículo es bastante más largo, pero para mí son 4 ejes fundamentales sobre los que pivota esta reforma. La ley tiene 60 artículos que involucra a todas las administraciones, nos involucra a todos los que estamos aquí, a los ciudadanos también, a pesar de que no pertenezcan a ninguna institución pública, y realmente es una ley que luego lo que hace es sacar unos dedos muy largos y entrar en toda la legislación vigente en materia de protección a los menores. Básicamente es lo que a nosotros nos interesa, en lo que respecta a la protección de las víctimas de violencia de género y a las propias, no solamente a las mujeres, como os decía, sino a los menores, hijas y hijos y adolescentes. Realmente es un artículo muy importante que habréis oído por prensa seguramente y por radio, que es el artículo 544 ter, esto no os dirá nada a los que no os dedicáis al derecho, de la ley de enjuiciamiento criminal. Os decía antes que a través de una ley, la ley del 2003, se vino a introducir la orden de protección. Antes, como medidas de protección, existía la prisión, que es la medida más grave. Luego existía una medida de prohibición de aproximación y o comunicación con la víctima, que puede adoptar el juez inaudita aparte, o sea, sin necesidad de oír a nadie. Y en el 2003 se introduce esta nueva fórmula, que es la orden de protección, un estatuto integral de protección no solamente para la mujer, sino ya obligatoriamente también debe abarcar a los menores o personas sometidas a tutela o guarda de la mujer víctima de violencia de género en todo caso. Y es obligatorio para el juez pronunciarse sobre las medidas que
van a afectar a esos menores. Pues bien, ese 544 ter se ha modificado en 2 apartados, que para los que no seáis profesionales de derecho tampoco tiene nada de relevancia, sino es simplemente para aquellos que sí lo sois, es el 6 y el 7, que es algo que va a provocar un cambio radical. Y os digo esto porque la ley prevé que en aquellos casos en que, de alguna forma se detecte que ese menor ha presenciado o habrán de sufrir, presenciar o convivir con la violencia de género, automáticamente en esa resolución se suspende el régimen de visitas que estuviese vigente hasta ese momento, sin posibilidad de articular otro, y si no existiese un régimen de visitas establecido, no se puede acordar. Antes, en la medida de este estatuto orgánico, prevé medidas penales y medidas civiles. Las medidas penales, ya las conocéis, prohibición de aproximación, comunicación, 100 metros, 200, 300, con un dispositivo telemático de control en que se protege a la víctima, pero realmente también a lo que menos importancia se daba en las medidas civiles, medidas de una enorme relevancia para la víctima de violencia de género y, por supuesto, para separarla de su agresor y para proteger a sus hijos y a la vez protegerla a ella. Las más sencillas: adjudicación del domicilio, contribución de alimentos a los hijos menores, pensión compensatoria en su caso para ella, para subvenir a las necesidades más básicas que tenga, etcétera, etcétera. Pero en esa orden de protección también se atribuía la custodia a uno u a otro de los progenitores y también se articulaba un régimen de visitas. Lo normal eran escasos, si recordáis, o los que os dediquéis a esto, muy escasos los supuestos en que existía una suspensión del régimen de visitas. Lo normal era una imposición de un régimen de visitas en el punto de encuentro familiar, es decir, en un sitio que está vigilado por especialistas y por técnicos que impedían un abordaje directo del agresor respecto a su hijo o su hija, pero era muy extraño que a nivel judicial existiesen suspensiones del régimen de visitas a pesar de existir o de denunciarse hechos de enorme gravedad. Muchas veces, también os lo digo, de alguna forma propiciado, entre comillas, entended la palabra dentro de sus justos términos, por las propias manifestaciones de la mujer víctima de violencia de género, que la mayoría de las ocasiones, si vosotros conocéis o intervenís con ellas, señalan que es algo muy llamativo, cómo ellos la agresión la dirigen hacia ella, pero con sus hijos son buenos padres, son buenos, no se portan mal, los asisten, los cuidan, y ellas mismas desean no romper el vínculo del padre, del progenitor, con sus propios hijos. Pues bien, esto ya ha cambiado, porque con independencia de la voluntad o no de la mujer, en este caso de la víctima de violencia de género, que como bien sabéis es una víctima muy peculiar en su manifestación o en su exteriorización de lo que está sucediendo, aparte muy irregular, dependiendo del momento en el que nos situemos en el proceso, con idas y venidas, con acercamientos a la justicia y retirada. También hay que señalar que el proceso de violencia de género no es un proceso cómodo, es un proceso muy incómodo, que a pesar de que se trata de limar, no dejamos de hacerle daño a esa mujer. No es un proceso rápido en la mayoría de las ocasiones, con lo cual se pierde eficacia, perdemos a la víctima y, lógicamente, está legitimada pues para tener, pues también ella tiene algo que decir al respecto sobre el curso del procedimiento, ¿no? Pues dicho esto, actualmente con la reforma, una reforma que ya ha entrado en vigor, es imposible, no totalmente imposible, pero es casi imposible que se pueda establecer o que exista un régimen de visitas entre padre maltratador con sus hijos y sus hijas. Hay una excepción que es la excepción, como en todos los casos, es mínima, porque realmente dice que cuando se considere oído el menor y valorada la situación que no procede a adoptar esta medida tan radical, pues el juez excepcionalmente podrá acordar un régimen de visitas, etcétera, el que sea. Claro, aquí nos planteamos ahora mismo
estado en la reunión de fiscales especialistas en Madrid, que fue la semana pasada, y nos planteábamos nosotros con qué mimbres vamos a articular nosotros este precepto, porque realmente, si lo pensáis fríamente, y en eso os puedo asegurar que no difiere alguien que sea fiscal de alguien que no lo sea, solamente un psicólogo o un profesional puede, o un trabajador o una trabajadora social, pueden advertir la magnitud de un problema que nosotros, a bote pronto, en un sistema de guardia o en un juzgado de guardia, como los que, si alguno habéis tenido oportunidad de conocer, pues es un auténtico desastre, no solamente, pero no ya por las instalaciones, que a veces lo son también, sino por el volumen de trabajo por el que se ven acuciados y la velocidad con la que se articula todo. Realmente yo me siento incapaz de poder decidir si es realmente o es factible llevar a cabo o es lo mejor para el menor o la menor articular un sistema de régimen de visitas, el que sea. Es realmente imposible. Con lo cual, no sé qué decisiones o qué resoluciones van a dictar los órganos judiciales, pero realmente nosotros, salvo en ocasiones muy específicas por determinados rasgos, que tampoco me quiero extender mucho en lo que son detalles más bien de laboratorio, realmente nosotros tenemos que mantener el criterio de supresión del régimen de visitas si estaba establecido o no fijación del régimen de visitas si es que no estaba establecido. Pero la cosa se agrava aún más, porque realmente, como os decía antes, ese eje viene articulado por la otra reforma, por la de la Ley Ordinaria del 8/21, la que ha afectado a las personas con discapacidad. Y es que realmente en el artículo 94, que es el que regulaba o el que regula, digamos, el juicio ya o la decisión de las medidas definitivas del proceso de separación de esa pareja, realmente el artículo mantiene claramente que, que en el caso de que convivan con una mujer menores o personas especialmente vulnerables, el juez tiene que tomar la decisión de estas medidas civiles y, aparte, esas medidas civiles van a ser en el momento que esté incurso esa persona, el padre, en un proceso de violencia de género, realmente no va a poder fijarse un régimen de visitas, salvo con la misma excepción que antes ha dicho. Pero es que esa excepción tiene otra excepción, que es la excepción a la excepción. Y no sé si me seguís. Realmente, aunque el juez quisiera fijar un régimen de visitas por entender que existe un interés prevalente del menor en ello, no podrá hacerlo cuando el individuo esté en situación de prisión provisional o prisión definitiva por una sentencia firme. Por lo tanto, el broche se cierra de una forma llamativa y novedosa respecto a lo que estábamos antes manejando. Se priva al órgano judicial de gran discrecionalidad que tenía en materia de decisión del régimen de visitas, bajo una concepción siempre que no ha llegado a entenderse por qué ha sido tan resistente, hemos sido tan resistentes, me voy a incluir en ello, los órganos judiciales en suprimir regímenes de visitas cuando realmente era evidente que no solamente causa daño a la mujer el que la agrede a ella delante de sus hijos, sino que causa un daño enorme y tremendo, atroz a los propios hijos, simplemente con la visión de esos hechos. ¿Qué bien más preciado hay para un hijo que su propia madre? Si un hijo está viendo cómo su padre está agrediendo, matando, haciendo horrores con esa mujer, realmente que consideramos que es un buen padre, a pesar de aquellas manifestaciones de no, es un buen padre, se porta muy bien, los lleva al colegio, hace esto, hace lo otro, ¿es un buen padre? ¿Es realmente una persona capacitada para llevar a cabo ese régimen de visitas, ese control y desarrollo de la integridad emocional de esos menores? ¿Qué es capaz de hacer una persona que mata a su mujer? O de la madre de sus hijos, si ya no es su mujer. ¿Qué es capaz de hacer? ¿Qué alcance tiene eso? ¿Tiene una medida? ¿No tiene una medida? Realmente yo cada vez me convenzo que quien es capaz de hacer eso es capaz de hacer cualquier cosa. Porque cuando uno no le sujeta los principios y los lazos más íntimos y los lazos de esa fidelidad a los principios que te ligan a tu familia,
a los principios básicos en los que nos consolidamos todas las personas, realmente qué seguridad hay de que haga un buen uso. Cuando está comprobado por la práctica que esos progenitores están haciendo un uso, y digo uso porque en realidad los convierten en cosas de sus hijos para causar un mayor daño a sus madres. Realmente el precepto seguramente recibirá algún retoque. Creo que hay una cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre el artículo 94, si no me equivoco, reciente, por aquella de esa totalidad que ha marcado el precepto y no dejar que de alguna forma se introduzcan determinadas modificaciones que permitan una valoración más perfecta del asunto. Sin embargo, yo pienso que el precepto no debería ser modificado, no debería ser alterado, no solamente por lo que antes os he manifestado, sino que realmente el principio, la escasez de medios de profesionales no puede servir para justificar una reforma de la ley y darnos poderes a nosotros para valorar una situación para la que no tenemos conocimiento. Yo puedo interpretar lo que me dice un perito, pero yo no soy perito. Realmente, ¿eso qué indica? Que, por desgracia, a pesar de que la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral y Violencia de Género, esa ley pionera que puso en funcionamiento una cadena de profesionales, una cadena de organismos, de instituciones tremenda, no ha avanzado mucho más. Y no ha avanzado no por ganas de los profesionales ni por falta de coordinación, sino que a veces el esfuerzo personal se sobrepone a la escasez de medios personales y de medios materiales, sino que realmente lo que no podemos es ofrecer un sistema de control sin organismos adecuados y sin dotaciones adecuadas. Vosotros padecéis, y digo padecéis porque me transmite el fiscal de enlace, que muchos de vosotros tenéis ocasión de conocerle, a Gonzalo Fernández Jordá, un excelente profesional, y el hecho de que estoy yo aquí no significa que yo diga otras cosas, sino que nosotros funcionamos todos juntos. Es porque así veis otra cara también diferente. Realmente me contaba que el juzgado comarcal es un juzgado que se ha quedado ahí en una idea buena, pero en una idea que viene dada, para que os fijéis, cuando sale la ley se dice, no, vamos a crear juzgados de violencia que acerquen el juzgado a la mujer, para evitar o facilitar, en este caso, la persecución de la violencia de género. ¿Qué pasa? Que cuando se ha visto que los recursos son escasos, que no pueden estar adecuadamente dotados todos los juzgados como sería deseable, con las carencias que tenemos en una provincia, con la distancia geográfica que media entre un Cádiz y un San Roque, por ejemplo, o la ubicación de las unidades de valoración integral de violencia de género del Instituto de Medicina Legal, de los puntos de encuentro de familiares escasos, de Saba, un equipo con 3 personas en Cádiz y un equipo de otras 3 en el campo de Gibraltar. Realmente con esto se nació. Lo que no se entiende es que no se crezca. Realmente es algo que yo no puedo entender. Y lo que no puedo entender es que existan víctimas de primera categoría y segunda categoría, en el sentido de que víctimas que viven en una ciudad dotada adecuadamente de servicios, con un juzgado de dedicación exclusiva, no pueden ser mejor tratadas que una víctima que vive en un sitio alejado de nuestra provincia, una provincia muy compleja. Muchas veces cuando el legislador legisla o cuando se dotan de los medios económicos o cuando se piensa en la distribución de los organismos, no se conoce bien las peculiaridades del territorio. Y realmente las peculiaridades del territorio indican que hay unas fiscalías, a lo que nos concierne a nosotros, con unas áreas, unas circunscripciones totalmente cambiantes. Os podría decir que nada tienen que ver los problemas que acucian a lo que es la Fiscalía de Cádiz, al área de Jerez, al área de Algeciras o al área de Ceuta. No tienen nada que ver, más allá del fenómeno común que compartimos, la violencia de género, con peculiaridades territoriales, con peculiaridades poblacionales, con peculiaridades culturales. Entonces, realmente, ese juzgado comarcal es una buena idea. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes medios para acudir a todos los juzgados, para optimizar los recursos que tenemos. Pero claro, si ese juzgado que ha venido a aunar
el Juzgado de Violencia de la Línea de San Roque y de Algeciras vienen a compartir, digamos, una sola sede, una sede que me han dicho que no es especialmente grande para las necesidades que tiene, ni está, digamos, respondiendo a las demandas de todas las mujeres. Por mucho que digas que la línea San Roque y Algeciras están cerca, eso no puede servir para que el servicio disminuya y que, en definitiva, las personas destinatarias de la protección padezcan todas estas, digamos, deficiencias, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que la ley es perfecta. Lo que pasa que es una ley que en la mayoría de las ocasiones estamos acostumbrados a ver leyes en España que nos salen con una memoria económica que acompaña las leyes con las creaciones de los órganos, las disposiciones específicas, y no que todo se quede al final en un brindis al sol de buenos propósitos por parte de todos los profesionales, en que tenemos buenos mimbres pero con deficiente ejecución. El último eje de la reforma, y con eso acabo y no quisiera aburrirnos más, es la reforma del 416. Llevamos demandando años desde la Fiscalía la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un artículo, para los que no conozcáis ese precepto, viene a posibilitar a la mujer que, acogiéndose a lo que se llama dispensa de declarar, pueda retirarse del procedimiento y no declarar contra su agresor. Se ha acabado ya esta dispensa. Realmente, a partir del 25 de junio de este año, del 2021, bajo una advertencia formal a la mujer de que ya no puede acogerse, si una vez que ha declarado contra su agresor, no puede acogerse a ese derecho de dispensa, ese derecho ficticio que también se creó de dispensa, porque el derecho de dispensa está basado en los principios de solidaridad familiares. Pensemos, os pongo un ejemplo, imaginaos un ladrón que roba en una tienda y yo, como mujer, no me somete el derecho a la necesidad o a la obligación de declarar en contra de mi marido. Pero eso no está pensado a una mujer que está denunciando un acto de violencia de género, que es otra persona diferente a un simple testigo, es un testigo, es una perjudicada, una víctima, no está dentro de esos parámetros. Pues bien, se construyó que sí que podía acogerse a ese 416, con lo cual una víctima, como os decía, con unas especificidades muy concretas, con una evolución en su estado, digamos, que cuanto más tiempo pase, más riesgo corremos de perderla. Si le damos, además, la dispensa del 416, que no solamente estaba utilizándola ella misma, sino muchas veces por la presión del propio agresor, de la propia familia del agresor, de la presión social, etcétera, etcétera. Le estábamos dando el instrumento perfecto para dar una sensación de impunidad sobre la violencia de género terrible, con la frustración aparejada de todos los profesionales que nos dedicamos a ello, viendo como casos de tremenda violencia se nos van al garete porque esta mujer se estaba acogiendo al derecho de la dispensa, animada en muchas ocasiones en los propios foros judiciales a acogerse a esa dispensa. Pues bien, dicho esto, a partir del 25 de junio ha desaparecido. Ya realmente la mujer no puede acogerse a esa dispensa de declarar. Y por lo tanto, el proceso continuará con ella a su lado. Tampoco queremos con ello conducirla a un terreno sin salida en el que no le quede, la coloquemos en una situación de mayor riesgo ni de mayor peligrosidad. No se trata de eso. Se trata de realmente convencerla de que su colaboración es en muchas ocasiones lo único que tenemos los profesionales para conseguir una condena del agresor. Y realmente no debemos equivocarnos. Yo soy fiscal y como fiscal o como juez nosotros ya el terreno de la prevención lo tenemos muy, muy, muy acotado. Tenemos una prevención cuando al menos se ha producido ya un primer suceso de violencia. Por lo tanto, si no tenemos a nuestra víctima y no tenemos otros medios probatorios, es casi seguro que la solución o el sobreseimiento del procedimiento se va a producir. Eso que provoca una sensación, como os decía, de impunidad a nivel externo social y a la vez un engrandecimiento del agresor que, conociendo esa circunstancia y sabiendo que la mujer está perdiendo credibilidad de futuro, va a seguir y va a continuar. Y no es más que aprovechar la debilidad que va a manifestar esta mujer. Decía antes, y retomo ya las preguntas que me ha hecho Juan Carlos,
efectivamente es siempre muy llamativo, ¿no?, que la violencia sea cosa de mujeres. Y la violencia es cosa de mujeres, quizá también por un equívoco en lo que... yo creo que esto se está corrigiendo también, ¿no? Inicialmente, desde muchos sectores, se ha propiciado un poco la venta de estas leyes o de estas reformas como logros feministas o logros de anulación del hombre, de expulsión, de castigo, de desequilibrio, de discriminación, etcétera, etcétera. Yo creo que el mensaje del feminismo es un mensaje diferente. El mensaje del feminismo es un mensaje que quizá por corrientes a lo mejor más extremas se confunde o se difunde de una forma equívoca a la sociedad. Porque realmente el feminismo es la defensa de los derechos de las mujeres y eso interesa a los hombres y a las mujeres. En una sociedad justa, no creo que a los hombres que comparten con nosotros nuestra vida, nuestro día a día, nuestros hijos, quieran o piensen que de alguna forma no seamos iguales a ellos. Pero igualdad no es cargar con la misma piedra de 10 kilos. Igualdad es que cada uno, dentro de las facetas que le corresponden, las ejercita en libertad, las ejercita en equilibrio, las ejercita sin cortapisas. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, yo me acuerdo cuando se promulgó la ley del 2004, esto también tenéis que unirlo, por supuesto, con la cultura que hemos recibido. Una cultura en que hasta hace nada, incluso sigue existiendo, el hombre, una sociedad patriarcal en el que, de hecho, se acaba perdiendo un poco. Esto es algo muy, muy bonito porque es realmente algo muy sociológico. Yo me acuerdo en una ponencia que estudié que cómo la sociedad civil, cuando, bueno, pues en las épocas más primitivas, cuando se regulaban los conflictos, eran normalmente era un conjunto de personas los que regulaban esos conflictos. Y eran normalmente hombres los que regulaban esos conflictos. ¿Por qué? Porque realmente la mujer se tenía una concepción de debilidad, de inferioridad, no solamente física, sino de inferioridad totalmente mental, ¿no? Tenía un papel, un rol de criadora, de paridora de hijos realmente, y poco más. Entonces, ese concepto se ha ido extendiendo realmente, y luchar contra eso no es tan fácil, no solamente con las campañas de prevención, y yo no soy especialista en todo este territorio, pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos somos los que arrastramos esa cultura y arrastramos esos principios en los que realmente nuestros padres, con su buen hacer, nos educaron. Y muchas veces, equivocadamente, hemos separado un territorio de mujeres y un territorio de hombres. Es como cuando nos sentamos en las mesas a comer. Muchas veces las mujeres nos sentamos todas juntas y los hombres se sientan en otro lado. Pues es tan sencillo como eso. No hemos dado participación a los hombres en una lucha que yo creo que es de los hombres, y yo, la verdad, que si fuese hombre, realmente querría estar en esa lucha. Porque para mí no es una cuestión de hombres y de mujeres, es una cuestión de dignidad de las personas, es una cuestión de derechos fundamentales, es una cuestión que engrandece a los seres humanos, no es de hombres ni de mujeres. La violencia en sí misma es una cuestión de todos nosotros. Pero efectivamente no logramos llegar a los hombres o no llegamos a hacerles partícipes de ello. No quiere decir con ello que yo no vea que se ha producido o se está produciendo un cambio, sino que a lo mejor es un acto de timidez, ¿no? El no presentarse porque piensan que a lo mejor otros sectores les van a cuestionar o les van a criticar, pero yo pienso que los hombres sí están involucrados y muchos más de los que nosotros creemos. Y la verdad que realmente yo soy, como os decía, y con esto finalizo, que ya creo que os he aburrido bastante, soy una persona muy optimista, soy una persona muy luchadora. Siempre digo que yo soy, y siempre aludo a mi madre porque me gusta aludir a ella, cuando yo siempre llegaba del instituto, del colegio, y decía, no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, siempre decía que era la defensora de los pleitos perdidos, de las causas perdidas, ¿no? Pues yo creo en esta causa, pienso que no está perdida, y creo que todos los que estamos aquí creemos en ella, porque si no, no estaríamos aquí en este momento, ¿no? Y muchas otras personas que no están.
Bueno, mis últimas palabras son en reconocimiento a esas mujeres que sufren, a esas mujeres que luchan todos los días y, por supuesto, como bien decía Juan Carlos, rematar y finalizar mi discurso acordándome mucho de la persona fallecida y de sus familiares más directos. Realmente es una desgracia. Muchas gracias. Un atraco a Lorena porque no lo hemos consultado, la verdad, pero si hay alguien del público que quiera realizar alguna cuestión, alguna pregunta, creo que veo dos manos levantadas y creo que nos ha aplicado 3. Bien, pues yo le pido a Lorena que haga las 3 preguntas y luego al final responda. Sí. María Jesús. Buenas tardes. Ante todo, darte las gracias por esta ponencia tan clara y tan evidente de la situación actual. Yo soy la presidenta de una asociación de mujeres que se llama Carmen Bru, de aquí de San Roque, Mujeres Progresistas. Carmen Bru. Hasta ahora, en nuestra asociación, que sepamos nosotras, las que formamos parte de ella, no hemos tenido ningún caso de violencia de género cercano a nosotros, que sepamos. Pero yo quería preguntarte, yo no conozco las leyes, no soy conocedora de las leyes, soy maestra de profesión educadora social, que no ejerzo de mi profesión, pero a mí me llama la atención las leyes, porque mucha gente reflexionamos y pensamos que las leyes no son lo suficientemente contundentes para casos como este, ¿no? Y muchos que han sucedido antes. Este nos llega más de cerca porque todo el mundo piensa que los casos se pueden dar en cualquier sitio, pero es muy raro que se dé en tu pueblo con gente que tú conoces, tanto al asesino como a la víctima, ¿no? Y entonces pues te llama más la atención y te llega más de lleno, ¿no? Y le damos vuelta al pelota y decimos, esta chica con 37 años que ha dejado a sus hijos huérfanos, él que la ha asesinado, que tiene 44 años, que posiblemente, yo no sé la condena que le pueda caer, no le caen 15, 20 años, que luego en los centros penitenciarios, con las buenas conductas, con esto, con lo otro, con lo demás allá, de 15 años se le pueden quedar en 10, tiene 44, cuando salgan los sale con 54, con posibilidad de rehacer su vida, de conocer posiblemente a otra mujer, de tener familia, Entonces yo no sé si hay mucha gente que piensa, pero yo creo que en algunos casos como estos, las penas deberían de ser más duras, más contundentes, que te estoy hablando de suposiciones, que no son si son 15 años, son 20, son 30, no lo sé, pero que muchas veces cuando reflexionamos pensamos que las leyes deberían de endurecerse en estos casos. Y bueno, y que es verdad que lo de la violencia de género no es solamente cosa de mujeres, aunque siempre estemos las mujeres, y que hay asociaciones de mujeres, no hay asociaciones de hombres. Y bueno, pues hacer reflexión de que es bueno que cuando conozcamos o tengamos conocimiento de que alguien lo esté pasando mal, que intentemos ayudarle y que bueno, pues que denunciemos. Porque las denuncias también son la prueba de que algo está mal y que no está funcionando, no solamente en el sentido de las mujeres, sino en cualquier delito, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros nos quejamos de que hay falta de seguridad, a lo mejor con un ayuntamiento, cuando se reúne la fuerza de seguridad con el alcalde y con el responsable de seguridad ciudadana, es que en ese pueblo no se denuncia, es que no hay denuncia. Por tanto, si no hay denuncia es que no hay delito, ¿no? Entonces yo pues, te agradezco como vecina y como miembro de la asociación la ponencia tan clara y tan... Bueno, a mí me ha encantado, ¿no? Y bueno, pues ojalá y nunca tengamos que estar aquí celebrando este tipo de día ni conmemorando este acto. Ahora después te responde sobre esas medidas contundentes. ¿Nos dice su nombre, por favor? Sí, mi nombre es Eva María Martín. Yo soy la otra pata que falta aquí. Vamos a ver, que es la pata que somos los abogados, que somos el enlace pues, entre la víctima y la fiscalía, porque la fiscalía normalmente sabe de lo que está pasando esa víctima, del problema que hay el niño, porque los fiscales, por ejemplo, los abogados, por ejemplo, aquí en Algeciras subimos la escalera y la vamos a decir, mira que tengo aquí un problema, mira lo que me está pasando a esta señora, pues tal cual, ¿vale? Entonces te agradezco muchísimo que hayas puesto el dedo en la llaga en el problema del juzgado de violencia, porque es que
Todas esas leyes, todas esas reformas pasan por un solo juzgado, al que vamos 9 municipios, con todas las víctimas. Aquí hay fuerzas sociales, aquí hay, fuerzas de seguridad, aquí hay asuntos sociales, aquí todos estamos en contacto y sabemos el problema tan gordo que tenemos. ¿Por qué? Porque ese juzgado no solo lleva violencia sobre la mujer, lleva también las medidas civiles sobre los hijos, las pensiones de alimentos, lleva los impagos de pensiones, ejecuciones de sentencias. Es un colapso tremendo, donde no hay medios. Y yo utilizo este medio público para también aprovechar para decir que, por ejemplo, las víctimas no tienen intimidad en ese juzgado. Se ven obligadas a convivir 5, 6, 7 víctimas en una sola habitación. Tenemos que luchar por eso, tenemos que unirnos todas las fuerzas que participamos, tanto ayuntamientos, seguridad, fiscalía, abogados, juzgados, para que estas leyes tan maravillosas que tenemos se pongan en práctica. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias, Eva. Y concluye la pregunta, Carlos Jordan. Buenas tardes. Yo, solo como padre, como hermano y como marido, pues obviamente creo que puede faltar mucha gente, pero los hombres también que no bien han venido, creo que también mucho se ha visto en las manifestaciones aquí y en otros sitios que sí están, aunque a veces pues quizás las campañas no llegan a ellos, pero sí eso quizás hay que incidir más en que uno puede ser padre, marido, hermano o amigo de alguien que pueda ser víctima. Obviamente, tanto hay que proteger a todos los que sean víctimas. En cuanto al juzgado, caso de San Roque, no hay detalles, pero sí, en un caso parecido, sí he podido ver como apoyo que los medios son tremendamente escasos. Los mecanismos legales creo que son buenos, como ha dicho María Jesús. Creo que el problema con los delitos graves, como este tipo de delito, no creo que no debe de caber, desde el punto de vista emocional, no debe de caber que este tipo de persona pueda salir a la calle sin más después de cumplir su pena. A lo mejor hay que pensar un poco, voy a hablar en términos muy llanos, de que tirar la llave y se acabó. Gracias por la intervención y antes de dejarle la palabra a Lorena, a la fiscal de la audiencia en Cádiz, para que cierre este acto como protagonista que es, yo simplemente me queda agradeceros a todos vuestra presencia, vuestra petición para que sigamos construyendo y contribuyendo todos los esfuerzos para acabar con esta lacra social y 2 simples palabras para que quede y conste. Gracias, Rafa. Te dejo la palabra, Lorena. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un honor venir aquí a San Roque y, bueno, no tiene nada que ver, Juan Carlos y ellos lo saben, la decisión de venir a San Roque por parte de la Fiscalía era dejar presencia de que somos muchos los fiscales que estamos detrás de todo esto y tenemos, bueno, la fuerza que nos conceden, ¿no? Y realmente el asesinato de María Isabel realmente no fue lo que ha motivado la decisión de venir, porque esto fue una decisión anterior que se había tomado porque queríamos dejar constancia de esas quejas que se han hecho, queríamos dejar constancia de que todos los municipios, de que la justicia debe llegar a todos y debe llegar en iguales condiciones, ¿no? María Jesús, te contesto. Lo que has dicho no dista mucho de la realidad. Y es la sensación social que existe. Yo recuerdo que un magistrado buenísimo que siempre decía, dice, yo cuando llevo a mi casa un tema y mis hermanas, que son personas que han estudiado, que tienen sus carreras, no entienden y me dicen, Antonio, esto no lo entiendo yo, es porque realmente hay algo que excede de la lógica y excede de la lógica de lo que estamos viviendo. Y esto tiene una explicación muy sencilla. En un momento dado, nuestro derecho es un derecho muy garantista respecto al agresor, al culpable. Es correcto. Creo que nos dignificamos teniendo una sociedad justa con nuestros delincuentes, ¿no? Y porque, bueno, realmente puede ser un hermano, un hijo,
ahí lo dejo, ¿no? Los derechos siempre son derechos fundamentales, siempre tienen que estar garantizados en un Estado de Derecho como es el nuestro. Pero realmente yo pienso que en un momento dado se olvidó la víctima. Se olvidó la víctima y esa que antes os decía de la reparación y la restauración tiene mucho que ver con el terreno en el que ahora nos encontramos. Sabéis que bueno, hubo mucha polémica con la prisión permanente revisable. Es una pena que sigue vigente, pero que se ha aplicado en escasos casos, poquísimos casos. ¿Por qué? Porque realmente se aplica quizá a un perfil de delincuente sexual, más bien, ese perfil que todos tenemos en la cabeza, como el del chicle, cosas así, tal, pero que realmente la violencia de género parece que son delitos de peor categoría o de una naturaleza más leve respecto a otros delitos, otros homicidios, otros asesinatos. Porque en el fondo a la gente se le llena mucho la boca con la violencia de género, pero luego curiosamente la minimizan algunas veces, o bueno, no sé, de alguna forma es algo que tenemos que arreglar también. El legislador efectivamente ha creado unas penas que como máximo en nuestro derecho pues son 25 en un caso, 30, tal, pero incluso la suma de varias penas no puede superar a la triple de la mayor. O sea que eso que oís cuando han caído condenado a 240 años, eso es mentira, eso es en el papel. Aún así, ahora hay un cumplimiento más racional de las condenas, pero a los 2/3 de la extinción de la condena, con una buena conducta, etcétera, etcétera, pues cabe la posibilidad de un tercer grado, de la concesión de un tercer grado. Como bien dices, yo no sé, igual debería existir un mecanismo de control o de cumplimiento íntegro de la pena, sencillamente, de lo que se fije por el legislador. Y porque ahora mismo, si no lo sabéis, las penas de violencia de género, todo por los delitos de violencia de género, llevan aparejado la imposición de unos cursos formativos y de un poco de reciclar a esa persona, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en condenas pequeñas se piensa que se va a reintegrar en la sociedad y lo que no queremos es que con otra mujer cometa lo mismo, sería estúpido no pensar que algo tenemos que hacer también con los agresores. Entonces, realmente, en este tipo de delitos tan graves, con tanto daño social como se ha causado la víctima, sale perdiendo esa mujer que le han sesgado la vida y al final tenemos a una persona que sale y tiene su vida, tiene una vida. Eso es algo que la rabia nos tiene que desde luego nos tiene que apretar, ¿no? Entonces, de alguna forma, tenemos que tener la garantía social de que ese individuo debe restablecerse o restaurarse o reintegrarse, digamos, en la sociedad. Y yo creo que pasa lo mismo, deben establecerse determinados mecanismos que comprueben ese dato. Yo lo tengo clarísimo, María Jesús, y aparte es muy frustrante ver que personas por las que hemos luchado tanto por la condena como de una forma opera el sistema y al final, nada, la casa sin barrer, o sea que es así. Y tenemos que ser realistas con eso. Luego, lo que decía Eva, totalmente de acuerdo, yo lo sé por Gonzalo, yo al juzgado de Algeciras no vengo, pero me ha dicho que la situación es esa y no tiene visos aparentemente, porque es curioso que el Pacto de Estado dotó económicamente al terreno de la violencia de género para adoptar decisiones, pero claro, están agarrados porque no pueden establecerse instituciones de carácter permanente, sino que son como contratos en que el dinero tiene que ir como en interinidad, con lo cual no acaba de dotarse adecuadamente un juzgado que para mí era una experiencia piloto muy buena, porque detrás vamos los demás. Detrás vamos todos los demás y estamos horrorizados porque no sé por dónde va a salir esto. O sea que es lo que hay. Y por último, ya para finalizar, respondiendo a Carlos, realmente claro que es cosa de hombres. Y aparte, yo siempre me acuerdo que una vez me preguntaban cómo movilizaría usted a la sociedad para que luchase contra la violencia de género, ¿no? Yo siempre digo a todos los hombres que tengan hijas que piensen en sus hijas. Y seguramente es algo tan revelador, salvo que sea una persona de las que estamos hablando,
Es tan revelador que es lo que bien decías, permíteme que te tutee, yo os he tuteado a todos, que realmente es quien tiene una amiga, quien tiene a su madre, quien tiene a su mujer, hace o contamina lo que es la defensa de sus derechos directamente, porque a nadie le gusta, vamos, no sé qué tipo de persona es la que consiente que otra sea pisada, humillada o denigrada. Realmente es que no existe el cariño ni existe el vínculo más sagrado, ¿no?, entre todos nosotros. Nada más, ha sido un placer, he sido una pesada también. Muchas gracias.